contextos, y ya sabe, pues los contextos de sábado son una delicia, porque escuchamos a Francisco Valdés Pérez Gasga, a los invitados, por cierto, a toda la gente que tiene esta gran afición a observar aves, pero también es parte de Naturalista, es parte de las fundaciones, son activistas medioambientales, bueno, todos ellos queridos y además considerados siempre en estos espacios. Y luego con el profe Antonio Álvarez Mesta, catedrático en el contexto del texto. Y ahora vamos al tema de la semana. Pues miren, no es por entristecer la fiesta, ni muchísimo menos, pero yo creo que sí es muy importante que revisemos y dejemos de lado las idealizaciones. Sí, la figura del padre es relevante en la formación de los seres humanos, y no nada más de los hijos hombres, de las hijas mujeres también, porque luego tendemos a hacer esta diferenciación, las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres. Quien más marca a las mujeres somos las madres, y quienes más marcan a los varones son los hombres. Pero si no hay hombre y no hay mujer, si no hay padre o no hay madre, pues hay que hacer con los hijos lo que sea necesario hacer. Pero si hay luego situaciones tan difíciles como el tema de las adicciones, pues la paternidad también se vive desde otros ángulos, y es esto lo que vamos a revisar, las adicciones y los padres, cómo influyen en la formación de los hijos y cuál es la huella que dejan en los hijos. Y para esto hemos invitado a la licenciada Paloma de los Santos. Ay, Paloma, pues mi bandera está muy linda, pero no te veo, déjame ponerla acá de este lado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Para poder verte. Que está con nosotros. Ay, no te caigas. Paloma de los Santos, terapeuta familiar de Centros de Integración Juvenil, y está con nosotros alguien con quien hemos platicado en muchas ocasiones y que me da mucho gusto tener acá, la maestra Montserrat Burgos, coordinadora de la maestría en Desarrollo Humano y de la maestría en Terapia Familiar y de Pareja de la Universidad Iberoamericana. Buenos días, un gusto. Qué gusto que estés con nosotros. Bueno, pues vamos a platicar. Y lo planteábamos desde esta perspectiva, ¿no? La idealización de las fechas y la idealización de las figuras. A los papás y a las mamás hay que quererlas porque son los papás y las mamás, hay que agradecerles la vida, independientemente de todo el sufrimiento que pudiera haber en ocasiones de la formación de los hijos. Entonces, yo quisiera empezar planteando cuál es la realidad de los hijos que tienen padres con adicciones. ¿Cuál es la impronta que se queda en ellos? Y cuál es el trabajo personal que tienen que hacer los hijos y que tendrían que hacer los padres, que de manera consciente admitieran que su comportamiento está afectando a los hijos. ¿Con quién empiezo? Paloma. Vas, Paloma. Paloma. Gracias por la parte experta. Ya con 12 años en la institución, pues se ha aprendido. Es bien importante ver desde la perspectiva de los hijos, porque siempre estamos como los papás, ¿no? Empezamos con la parte estructural, pero en este subsistema de los hijos pasan dos cosas. La primera, que pueda normalizar el asunto de las adicciones. Como mi papá lo hace, mi mamá lo hace, bueno, específicamente con papá, ¿verdad? Ahora con el tema de la semana, pero se va generando una especie de aceptación, normalización, en el punto donde el que yo lo consuma, ¿sí? Pues no pasa nada. En algunos casos. En los otros casos, cuando hay una situación de violencia extrema, cuando hay una situación de incertidumbre, cuando hay papás que no están presentes, que precisamente abandonan al núcleo familiar por las sustancias, pues se genera todo tipo de emociones en un adolescente, en un niño, imagínate, donde es por qué no entienden la consecuencia que es una enfermedad, que es la dependencia. ¿A qué? A las sustancias, puede ser alcohol, puede ser tabaco, marihuana, cocaína, cristal, que ahorita en la comarca lagunera es una de las sustancias que más afecta en las familias. Pero puede ser esas dos, porque el asunto de las adicciones es, yo le llamo el monstruo de las 1000 cabezas. Cada vez que uno dice, ya soy experta en marihuana, con las familias que hay usuarios de marihuana, ya sea papás, ya sean los hijos, pero no. O sea, hay hijos que sí lo toman como esta parte de, bueno, mi papá, que tiene muchos recursos, que son muy resilientes, pero hay otros adolescentes y otros hijos que no lo vemos de esa manera, que evidentemente sí nos afecta, nos llena de mucha angustia, sobre todo. Pero entonces sí hay esta posibilidad de que los hijos vean de una manera menos agresiva a un padre con adicción. Sí,
Inclusive hemos tenido casos en centros donde papás e hijos consumen juntos. Bueno, pero eso ya es una consecuencia indeseable del consumo del papá, ¿no? Porque o primero fue el hijo y luego el papá, o primero fue el papá y luego el hijo. No, ¿cómo primero es los papás. Ajá. Sí, pero en esta dinámica donde no entendemos a veces cómo es que te pongas a consumir con tu propio hijo, ¿verdad? Pero a veces las culturas, las costumbres los llevan a ese tipo de situaciones. ¿Y para ellos eso está bien? Lo normalizan. Pues es que más que bien o mal, Marce, pues es que tiene que ver con el contexto y la realidad que están viviendo, y que pareciera una escapatoria que al menos me da momentáneamente, un momento pues yo no sé, a veces de control es la sensación, a veces es de agradable, ¿por qué no? Porque en el momento que la sustancia está haciendo el efecto, pues hay ciertas sensaciones. Entonces, pues depende de la situación, como bien dice Paloma, pero sí va a haber como esta sensación de que en ese momento al menos hay algo, por ejemplo, control. De repente es la sensación de poder controlar algo en mi vida. Entonces imaginemos cómo está el contexto macro de esta familia para que eso sea su única situación en la que siente que hay un dominio, que hay control. Y entonces eso se vuelve adictivo y vamos a continuar con ello, ¿no? Bueno, pensaba en que a lo mejor voy a utilizar el concepto, nos escandaliza un poco pensar en un hijo y un papá que se estén drogando juntos. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué me dicen ustedes de la ingesta de bebidas alcohólicas? Que es tan común que papá e hijos, el mañana mismo, seguramente como parte de los festejos. Desde hoy te lo aseguro. Hoy, sí. Va a estar el alcohol presente, ¿sí? Y entonces, sin el menor recato, pues el papá bebe, el hijo bebe, todos bebemos y somos felices. El tabaco, ¿no? Somos felices, ¿no? Claro. Se va normalizando y es como en otros temas como la violencia. Inclusive yo recuerdo frases de pacientes que dicen, es que para mí era normal. Y es como llevarlas a esta parte de poder connotar, redefinir el problema, buscar una manera de, inclusive en estas partes donde casos donde hay no nada más el consumo de alcohol, sino donde ya hay un abuso sexual dentro de la misma familia. Pues es que se pierden los límites. Por eso te iba a decir, ¿cómo va a ser un momento así agradable o vivificante si todos los filtros que tienes se van a caer y que tú tengas conductas tóxicas para la familia? Es lo más probable que suceda. Pero bueno, hablando desde autores, por ejemplo, Minucci nos dicen que es al revés, ¿no? Ahorita nos dice, se van perdiendo los límites. Minucci dice, se perdieron los límites y por eso llegó el síntoma de la adicción, a lo que me digas, a la sustancia que sea. Uh-huh. Pero más bien es al revés, o sea, empezar desde acá, que se pierden límites, se pierden por tanto jerarquías, se pierden todas estas estructuras que normalmente en una familia la hacen, pues la palabra no me mega encanta, pero funcional, ¿no? Entonces, la hacen funcional y eso hace que no entren estas sustancias. Pero cuando perdemos esto, perdemos funcionalidad y normalmente, no digo que siempre, pero normalmente estas familias con disfuncionalidades es donde van a aparecer estos síntomas que son las adicciones, ¿no? Entonces sí, ya es como muy natural o normal, como dice Paloma, que tomemos juntos, que nos droguemos juntos, pero porque ya venimos de una escalonada donde la estructura de la familia fue perdiendo ciertas cosas, como los límites, las jerarquías, etcétera, ¿no? Uh-huh. O sea, pero más bien al revés. Sí, pero en el momento del consumo, o sea, que tú dices, ay, bueno, pues es que sea a lo mejor el momento que me percibo cómplice con mi papá o establezco un lazo de comunicación con el papá, pero las consecuencias del consumo de lo que sea pueden escalar la falta de límites, la falta de estos filtros que te hacen ser socialmente equilibrado. No creo que sea como esta parte del placer por estoy consumiendo con mi papá, sino como esta parte de ya no tener una conciencia plena, pero sí, como tú bien decías, tener control sobre la situación. Pero no hay ya una conciencia de esto no está bien, ¿sí? Hay pacientes que es una fantasía el control. Exactamente. Es momentáneo de me meto o no me meto la sustancia. Pero estando intoxicados, ¿qué control vamos a tener sobre nosotros mismos, verdad? Eso. Sí, yo siempre manejo este término de, imagínate, porque hay gente que dice, es que ¿por qué consume, no? ¿Por qué se está drogando este hijo? ¿Por qué se está drogando este papá? Pero imagínate estar enfermo de gripa. Okay. ¿Cómo controlas la gripa? Los 3 primeros días que te da. Aún y cuando tengas un medicamento que te va a quitar la temperatura, que tengas esta parte de poder estar en cama, si es que bien te va, ¿verdad? Estar en cama. Pero es un proceso que se da de manera natural porque estás enfermo. Y va a pasar,
Entonces, cuando queremos como asimilar cómo se siente estar intoxicado sin haber probado sustancias, ¿sí? Podríamos identificarlo. No hay un control, como tú bien dices, es una fantasía. Sí, total. Y que también en el núcleo familiar, pues, ¿para qué le sirve a este papá que este hijo también tenga una disfuncionalidad como tal? Que él también pierde el control, porque si este hijo tiene control sobre su propia conciencia, sobre su toma de decisiones, sobre el control de impulso, sí, probablemente va a empezar a ver a este papá de que no está haciendo las cosas adecuadamente. ¿Sí? Y es lo voy a usar también así, el concepto, ¿es un contagio? No. O es genético, o es completamente sujeto a las condiciones sociales que prevalecen dentro de la familia. Contagio no. Se aprende. Genéticamente hablando, en los estudios refiere que una familia usuaria de alcohol podemos tenerlo en la genética. En temas preventivos, cuando trabajamos con adolescentes, pues sí manejamos esta parte de si tú tienes familia que bebe alcohol, probablemente tu tolerancia va a ser menor al alcohol, ¿sí? O mayor al alcohol. Mayor, sí. Más bien mayor. Ajá. Entonces, hay personas que ya genéticamente, pues nuestros abuelos, tatarabuelos, evidentemente tienen un uso de sustancia. ¿Se aprende? Sí. Pero también está la otra contraparte que te digo, que hay chicos, chicas, hijos que ya nacen con recursos emocionales para poder estar en un ambiente de caos, si lo queremos ver así, donde no hay control, donde no hay límites, donde la comunicación básicamente está anulada. Sí, no hay supervisión, no hay expresión de emociones, no hay supervisión, no hay reglas, no hay límites, pero sus propios recursos naturales, ¿sí?, los hacen no perpetuar el patrón de consumo. O sea, tú bebes, papá, tú te drogas, papá, yo no, ya te vi. Y no es esto que luego dicen los psicólogos, o asimilas la conducta y la haces propia, o te alejas lo más que puedas. O sea, exacto, digo, me quedaba pensando con lo que dice Paloma, porque de repente así como que nada más aislado uno pensaría, ay, es magia, nació con el recurso, pero no hay magia, ¿verdad? Digo, no hay nada gratis, bueno, no hay nada gratis en esta vida, exactamente. Más bien es un poco una formación reactiva ante lo que estoy viviendo, ¿no? Puede ser. Y otra cosa es una formación como en consonancia con lo que estoy viviendo, pero no es gratis, pues, ¿no? Esta resiliencia de la que habla un poco Paloma, pues no va a ser gratis, va a ser porque aquella persona nace en este espacio de caos, porque bueno, hasta ahorita los estudios y las estadísticas es que normalmente estas adicciones se desarrollan en ciertos ambientes familiares, ¿verdad? O sea, la familia va a tener mucho que ver. No es como que nada más señale, venga, que me lo arregle. No, espérame, o sea, sí, aquí viene, se desintoxica, hace todo su proceso y luego sale y vuelve al mismo caos que hay en la familia. La reincidencia es altísima, altísima. Entonces necesitamos hacer también un trabajo con la familia, o bien, si no planean hacer un trabajo, pues bueno, que él salga de su situación y que no vuelva a ese medio, ¿verdad? Tendría que independizarse ya, salir a otro espacio, porque no es gratis el que logre esta resiliencia, pues no, va a tener que ver con la familia siempre, o sea, no lo podemos aislar, pues como no podemos aislar a la familia, a la sociedad. Hay un marco todavía mayor, pues, ¿no? Digo, yo leía una frase que se me hacía como medio simple, pero pues que es real, ¿no? O sea, si no hubiera drogas, pues no habría drogadictos, ¿no? Entonces ya nos vamos a lo social y dices tú, bueno, pues empecemos por allá, siendo como muy macros, pues, ¿no? Claro. Déjenme hacer pausa comercial y vamos a regresar enseguida para seguir abordando este tema de las adicciones y la paternidad. Mañana es Día del Padre. Y nos parece importante revisar esto de cómo idealizamos y estos preceptos que luego están ahí. Es que jamás insultes a tu padre, siempre respétalo, no puedes juzgarlo, viene en un mandamiento de la ley de Dios, y respetarás a tu padre y madre. Y la verdad es que a veces es complicado. A veces es complicado porque están ahí estas sustancias de por medio donde hay una distorsión total de la personalidad de quien funge como padre. Y el paternaje, si bien nadie nace aprendido, sí, como decimos, no nacemos con la enseñanza para ser padres o madres integradas, tenemos que aprender que mucho de lo que vivan los jóvenes, los niños, es por lo que nosotros decidamos ser como seres humanos, encarnados en padres o madres. Bueno, vamos a la pausa comercial y regresamos. Contextos.
en este espacio con el tema de la semana a propósito de la festividad de mañana, que es el Día del Padre. Hablamos de las adicciones y los padres. Yo quiero preguntarles, ¿cuál es la influencia que tiene un padre en la formación de los hijos y un padre con una adicción? ¿Qué puede pasar con sus hijos? ¿Qué les está enseñando un padre con adicciones a los hijos? Monse. Fíjate, es que la diferencia es, pues bueno, la influencia es igual, de mucha, por así decirlo, ¿no? O de impactante en la formación. El tema es precisamente lo que decíamos en cuanto a que la familia se vuelve funcional o disfuncional. Y entonces, normalmente cuando una familia ya tiene trazas de disfuncionalidad que, por ejemplo, se manifiestan en este consumo o esta adicción del padre, pues ¿qué va a suceder? Que de entrada, esos chicos son más vulnerables a la atención a los pares, ¿no? Entonces le van a hacer más caso a los pares, a todos los que vean afuera y en otro ámbito. A que si la familia fuera más funcional, normalmente sí escucha a los pares, pero va a hacer más caso a lo que hay en casa, porque se siente más a gusto, se siente más protegido, más seguro. Pero cuando hay estas disfuncionalidades ya no sé para dónde voltear y preferentemente volteo para afuera, ¿no? Y entonces van a hacer más caso de lo que haya. ¿Qué se va a encontrar afuera? Pues yo quisiera saber, ¿verdad? Ojalá se pudiera uno controlar. Puede ser que cosas geniales, pero puede ser todo lo contrario que normalmente va a suceder, ¿no? Entonces, sí es una influencia marcada. Todo el sistema familiar, de alguna manera, nos vamos formando todos unos a otros. Entonces, que el papá de la familia tenga este consumo, pues sí va a ser una diferencia abismal en cuanto a mensajes, pero bien nos decía Paloma también a genética, porque eventualmente el cuerpo también va marcando estos mensajes y eventualmente tú ya tienes una predisposición genética, pues no a esto. No quiere decir que ya estás marcado, pero tienes la predisposición. Entonces, pues eso no beneficia, no ayuda, pues, ¿no? Entonces, un poco por ahí creo que iría, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Cuál es tu opinión, Paloma? Pues evidentemente va a tener una influencia totalmente negativa. Para mí es como esta parte de estar inseguro ante lo que va a entrar en la realidad. Como bien dice Monse, los pares ofrecen cosas muy padrísimas, pero siempre son, en la mayoría de las ocasiones, como yo les digo a mis pacientes, yo tengo ya 3 adolescencias, y en mis 3 adolescencias, en la parte de salir de casa y todo lo que ofrece fuera de casa, pues es toda esta parte de curiosidad y demás, pero si yo ya tengo la experiencia previa de que en casa mi papá es un usuario, ¿sí?, voy a querer comprobarlo con mayor razón. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Hay vergüenza? ¿Hay ¿por qué me tocó este padre? ¿Qué tema ¿Qué tan hay? relevante? La vergüenza. ¿Quieres que hablemos de pacientes o de lo personal? Hablemos de lo que sea necesario hablar para que entendamos la relevancia del tema. ¿Sí? Fíjate, como hija, papá bebía alcohol. Cuando se bebía era escóndete porque se ponía agresivo. Ya como 39 años después entiendo pues todo el proceso del alcohol, que es normalmente en la sociedad, pero ya cuando se tomaba 3, 4, era muy buena onda mi papá, y era súper, súper cariñoso. Entonces, como hija, ahorita que tú dices la vergüenza que genera, pues yo decía, yo prefiero ver a mi papá borracho, ¿verdad? En ese sentido coloquial, pero la realidad es que ni era padre que se tomara en control moderado, porque los adultos pueden beber, los varones 4 medidas de alcohol para mantener un consumo moderado. El alcohol es la única droga que podemos moderar, de ahí en más, ninguna más, ¿sí? Pero a mí no me generaba vergüenza, me generaba miedo y me generaba esta parte también como lo que les decía en un primer momento, como, hay que aceptarlo porque es más buena onda así. Pero en el cotidiano y en el general genera vergüenza. Hay pacientes, hijos de padres usuarios de sustancias como tal, no meramente alcohol, que les toca ir a la Cruz Roja por sus papás, por una intoxicación severa, que les toca ir a lo legal, que les toca, le habla a los vecinos, tu papá está tirado en tal parte, ¿sí? Ahí sí es como, ay papá, otra vez. Pero lo que yo hablaba hace un momento sobre los recursos de estos hijos y la resiliencia y el amor, que ahí sí también lo tenemos que mencionar, papá puede ser lo que tú quieras, pero el amor ahí va a estar. Hay hijos que son muy amorosos con sus padres y este respeto, esta lealtad, independientemente cómo funciona el sistema, ¿sí? Que esa es otra parte. Monse.
Sí, bueno, el tema de vergüenza se me hace muy, muy relevante en todos los aspectos, ¿no? Porque de alguna manera todos llegamos a vivir vergüenza y el tema es en cómo lo vives o cómo lo materializas, pues, ¿no? Y en estos casos particulares, pues dices tú, bueno, cuando está consumiendo no puede vivir vergüenza, porque está en sintonía con la situación, ¿no? Y entonces no está viviendo aquella vergüenza. Cuando está él sobrio, cuando está fuera de la adicción y que su papá y a lo mejor haya comentarios o haya otra situación social, ahí sí puede venir el tema de la vergüenza. Pero entonces una de dos, o esa vergüenza, volvemos a lo mismo, me crea una formación reactiva de querer como salirme de aquello, que va a implicar muchas cosas, y si no hay los recursos en cuanto a apoyos sociales o que pueda acercarse a una institución o etcétera, pues no le va a alcanzar, porque él solo no le va a alcanzar, ¿no? Entonces esa puede ser una. Y la otra, pues vuelvo a donde estaba, porque ahí no estaba sintiendo vergüenza. O sea, vuelvo al consumo, porque en el consumo no estoy sintiendo esta vergüenza, que es una situación como muy personal, muy intrínseca, pero que sí nos catapulta a acciones, o sea, sí nos moviliza o nos paraliza, que en este caso sería volver a la adicción y sumirnos. O sea, el consumidor experimenta vergüenza cuando está en sobriedad. Totalmente, sí, y entonces como es muy difícil manejar la vergüenza, creo que la vergüenza es una de las emociones más negativas que puede experimentar el ser humano, porque tratas de taparla, tratas de acallarla, tratas de ocultarla. Que nadie la vea. Sí, exacto. Vuelve a consumir. Claro, ¿sí? porque entonces entro a esto donde estaba, que todo era como placentero, entre comillas, ¿no? Ajá, pero ¿y el hijo? ¿Experimenta vergüenza del papá adicto cuando el hijo no es adicto? Sí, claro. Y entonces imagínate, porque luego viene culpa, porque bien nos decías, pues al papá hay que honrarlo, a la mamá hay que honrarla. Y yo sintiendo vergüenza de aquella figura, entonces además de la vergüenza de la culpa, porque estoy sintiendo esto por esta figura, ¿no? Primaria, esta figura socialmente tan honorable. Entonces, aparte es la culpa. Entonces, imagínate una persona que está atravesando vergüenza y aparte culpa, se le pueden desencadenar un montón de cosas. El tema es dónde va a ser su quiebre y si tiene los recursos, dónde apoyarse. A lo mejor, pues no sé si la misma familia, porque estamos hablando de una familia que ya tiene sus propias disfuncionalidades, pero si puede encontrar otros recursos donde apoyarse, pues bueno, a lo mejor podemos salir avante, pero ¿y si no? A ver, ¿y cómo hablas con los hijos? ¿Qué tanto le ayuda a un hijo, a una hija, decir que la mamá tenga conciencia de la adicción del papá, ¿sí? Pues una conciencia relativa, ¿verdad? Porque yo creo que toda persona que sea sana no debería de quedarse al lado de una persona adicta, ¿no? Es muy difícil. Qué difícil, sí, las lo mamás dije y no sé si, Sí. si debería haberlo Veas, dicho. se me salió así Sí, como... sí. Es bien complicado. Culturalmente, históricamente, a las mujeres pues se nos carga el mundo, ¿verdad? Hablando desde este contexto. Sí. Entonces sí es como yo, mamá, tengo que proteger a este hijo de esta realidad, de esta situación, de este caos, pero luego también el término de no hacer nada, hacerme la vista gorda, es parte también del proceso del síntoma de la familia, ¿sí? En adicciones. Entonces es como, ¿cómo le explico a mi hijo? O sea, por ejemplo, hablamos de la enfermedad como tal, las adicciones como una enfermedad, ¿sí? Pero ¿cómo le explico que esta enfermedad, este papá la está eligiendo una y otra vez, ¿sí? Porque también el proceso adictivo pues no le da también para poderse deshabituar de manera, como dijéramos, ¿no? Ya no voy a tomar refresco, ya no voy a ir a las gorditas de chicharrón, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Ay, qué algo dura así, te pusiste. exactamente, así de difícil. Pero en la parte donde esta mamá puede hablar con los hijos, sí hay mamás muy asertivas, evidentemente, mamás que desde el amor, fuera de esta conciencia de salud, pues sí protegen a los hijos y muchas veces enmascaran la adicción del papá. Yo creo que ese sería un punto importante, que los hijos no nos damos cuenta hasta que ya hay una plena conciencia, como en la adolescencia, donde ya se nos cae ¿Quién héroe, sabe? ¿Quién ídolo. sabe? Luego hay niños que sufren mucho por las adicciones de los papás. Sí, yo pensaría que no nos queremos dar cuenta, o sea, no es que no me dé cuenta, ¿no? Sino hasta que me hacen esta invitación que dices, como a hacer la conciencia plena, pero no creo que no haya una conciencia, porque los niños son niños, no tontos, ¿no? O sea, pero es diferente, pues, o sea, su proceso sí da para comprender aquello. Porque además lo único que puedes decir es que mi papá es distinto. Y a todos los otros papás van a papás. ser distintos al final del día, ¿no? Entonces, Sí. Ese es el... Pero a lo que yo... O mi mamá le da miedo cuando llega mi papá. Sí. Sí. Y entonces, No, como y se vuelve niño, un nos como da niño miedo, sí te das ¿no? cuenta. O esta parte, mi papá está enfermo porque ya tiene una abstinencia, ¿sí? Y se la pasa en cama,
y es no le hagan ruido, vámonos, inclusive ellos empiezan a hacer otras dinámicas fuera de este vínculo con el papá. No, y es que se vuelve, o sea, impacta a todos, pues, ¿no? A todos. Pero a lo que voy es que también luego hay codependencias. Exacto. La familia también se vuelve codependiente de esta adicción. Entonces es como familias adictas al adicto. Entonces, de alguna manera favorecemos que la adicción siga, porque también de alguna manera nos beneficia, entrecomillado, ¿verdad? O sea, tenemos unas ganancias secundarias. Entonces, de alguna manera se vuelve toda una situación compleja y tendríamos que atender por eso la integridad. No en todos los casos, me queda claro que hay casos que la atención familiar no es benéfica, pero en muchos sí, pues, ¿no? Por esta codependencia que se puede volver. Y entonces sí, pues es que volvámonos a los orígenes. Normalmente va a haber una mamá cuando el hijo es adicto, no digo que siempre, ¿verdad? Antes de que me corrijas, Paloma, pero sí va a haber como esta fusión simbiótica con el hijo. Y entonces el que sea adicto pues hace que no se me vaya del todo, porque ni se vuelve independiente del todo, pero si se vuelve dependiente puede seguir creciendo, pero sigue dependiendo un poco, ¿no? Digo, y con el papá y la hija también puede haber una situación complicada en este sentido seductor de hasta cierto punto. Entonces, va a haber muchas dinámicas familiares que favorecen esto. Entonces, no es que 100% queramos que desaparezca, nos volvemos codependientes todos, ¿no? Entonces, es complejo, sí, es un tema muy complejo. Ahí es donde tienes que empezar a desenredar esta amalgama y empezar a trabajar por qué. ¿Por qué esto te hace bien? Que sostiene el síntoma, exactamente. Claro. Porque la parte de yo mencionaba, la parte de normalizarlo, ¿no? Porque al final de cuentas, las familias dicen, pues es normal, ¿no? O sea, y te lo cuestionan, es normal, ¿no, licenciada, que esto pase? Y pues ya cuando dices, bueno, ¿por qué crees que es normal? Y vamos a redefinir el problema, vamos a redefinir el síntoma, y vamos a ver qué es lo que pasa dentro del sistema, dónde están las áreas de oportunidad para que esta familia pueda, ¿sí?, avanzar a un punto donde a lo mejor con los papás, con los adultos se batalla un poquito más en la cuestión de que se apeguen a los tratamientos como tal. Sí, de hecho, ahorita tú mencionabas algo de, vengo a que me lo arregles, ¿no? Como tal. Entonces sí, como pues no somos mecánicos, o sea, realmente quienes trabajan dentro de darse cuenta de qué es lo que le pasa a su familia, son las mismas familias. Pero como tú bien dices, las ganancias secundarias ahí están. Y a veces me van a hacer que haga la imagen del changuito, a que me tape mis ojitos, o voltee a otro lado, o finja que no está pasando nada. Híjole, bueno, gracias al ingeniero Campillo que está presente, aparte es también un activista desde Centros de Integración Juvenil del lado de Durango y ha estado muy cerquita de todo lo que tiene que ver con los programas de adicciones. En la familia está el principio de los males delincuenciales y las adicciones, que es el principio de la desviación de la juventud. Los padres cierran los ojos ante el proceso y muchos padres y madres lo estimulan a consumos catastróficos. Sí, a veces esto ocurre, pero ¿qué detonó la adicción dentro de un sistema familiar? ¿Qué tipo de adicción o qué tipo de conducta tenía papá o mamá? ¿O qué tipo de acompañamiento dimos a los jóvenes en un momento dado para que, si es la influencia social la que está repercutiendo en un joven que consume, pues ¿qué hicimos para que él se sintiera más acompañado dentro de casa, o ella, porque ahora es indistinto, ¿no? Hay patrones que hemos venido repitiendo casi de memoria de siempre. Hay que ver qué avances hay en el tema del tratamiento de las adicciones, sin responsabilizar al otro. Es que luego queremos que la culpa la cargue el papá y la mamá. Sí. No. O es que tú tuviste la culpa. Si le dice papá a la mamá, tú tuviste la culpa porque tú no estuviste con él, o porque no lo consolaste, o porque te faltó acompañarlo, te faltó darle más cariño. Y luego la mamá le dice, papá, es que tú tuviste la culpa porque tú también eres un borracho, o porque tú también te metes cosas al cuerpo que no deberías de meterte. O sea, ¿y luego? ¿Quién es la víctima? Creo yo que ese es el gran tema, que todos de alguna manera son corresponsables o somos corresponsables, ¿no? O sea, digo, por ahí hay una frase que dice que apuntas con un dedo y te señalas con 4, ¿no? O sea, de alguna manera sí es real lo que dices, sí es real, tú estuviste ausente y eso benefició este caldo de cultivo, pero también, pues tú qué hiciste cuando él estaba ausente,
¿Y qué hizo? O sea, todo mundo tuvo su propia corresponsabilidad en esto, ¿no? Entonces, sí es real lo que está señalando el otro, pero también ve que estás pasando en ti. O sea, todos tenemos que ver, porque, ok, él estuvo ausente y luego tú, que te fusionaste con él, le resolviste la vida completa, bueno, pues tampoco era lo más benéfico para ese chico o esa chica, ¿no? Entonces, sí estuvo mal la ausencia, pero también esta fusión de resolverte todo, pero también que el otro estuviera tanto en la calle. En fin, o sea, vamos revisando. Y vas viendo que el síntoma no se sostiene de la nada, o sea, hay muchas cosas que lo sostienen. Y no nada más es la familia, también tienes que buscar todo lo que hay fuera de la familia, estos núcleos escolares, laborales, sociales, la familia extensa, ¿sí? Hay hijos que sus papás se mantienen ausentes porque están trabajando, pero son criados por abuelos, son criados por tíos, son criados por los vecinos, ¿sí? Entonces también como sociedad, como tú bien decías, somos copartícipes y somos corresponsables. Sí, en la plaza, que está en la esquina de mi casa, yo veo un grupo de jóvenes, pero veo y paso de largo. Oye, pero me paso de largo, claro. Y hago como que no, es más, ya dejo de pasar por ahí porque qué peligroso. Sí, porque luego, o sea, ¿qué más vas a hacer? Entonces, yo creo que todos como sociedad, como gobierno, que luego ahí no me voy a meter, necesitamos poner esta parte de sí darte cuenta que algo está pasando y pues generar estrategias. Tampoco le pedimos a la señora que va pasando por la plaza que vaya y les digan, ya no consuman, ¿verdad? Sino que hay estrategias. La prevención es una de ellas, que evidentemente funciona, pero la estructura y todos los patrones no nada más tiene que ver con papá o con mamá, como hacer responsable a uno solo, se me hace muy... No. Sí, injusto, ¿no? Exactamente. Muy injusto. Bueno, y tengo también más participación del auditorio. Nos dicen lo siguiente: en Auschwitz no había Prozac. O todos empezamos a tomar conciencia de nuestro propio yo vía introspección, o vamos a seguir, lo voy a decir, jodidos. Mi padre fue alcohólico. De niño tenía mucha vergüenza y lo que me enseñó fue aprender que no quería ser como él. De adolescente decidí y elegí la abstinencia al alcohol o drogas para demostrar que era diferente. De adulto, joven, repensé y elegí poder beber con moderación para demostrarme que yo podía controlar lo que fuera. Pero jamás bebí nada frente a mi padre, solo como señal de repudio a su adicción. Hoy, con hijas preadolescentes, he vuelto a ser abstemio. Ejemplos que queremos y no queremos dar. Híjole, gracias por el testimonio, me parece valiosísimo, valiosísimo. Sí, luego te das cuenta que aunque los hijos procedan de una misma familia, la afectación que tiene un hijo u otro en relación a la adicción que tenga papá o mamá es distinta, no es igual. Claro. Su estructura emocional es distinta. No, es que simplemente la familia para cada uno es diferente. O sea, porque son momentos de vida diferentes en los que llegaron, o porque o sea, sí, todo puede ser bien diferente y efectivamente puede haber respuestas muy diferentes de un hijo y de otro. Desde la personalidad, la percepción, por ejemplo, en otras anécdotas, como bien mencionabas, tengo pacientes que consumen, sí, porque el papá consume, la mamá consume, sí, pero frente de ellos no, y les da un temor y les da una vergüenza que su papá se llegue a enterar. Entonces es como si lo pudiera ocultar, caramba. Exacto. O sea, ¿cómo? Claro, porque es un pero sí es una consumo, fantasía, pero no enfrente de ti. Pues entonces sí, pero los efectos y todo. Claro, pero pues vamos a un plano está. muy moralista también. Que aparte esto catapulta la mentada culpa. Y la culpa va a ser otra tormenta, porque entonces eso le voy a consumir más, porque la culpa no es agradable. Y entonces, si no consumo enfrente de ti, y entonces me lleno de tormentas culposas, porque sí consumo, aunque no sea delante de ti, entonces se vuelve un torbellino impresionante. Pero el síntoma luego lo vemos no en el consumo del adolescente, sino en que bajo las calificaciones, que empieza a tener una sexualidad precoz, de riesgo. Sí, y los papás te llevan a los hijos a terapia no por el consumo, sino por todo lo demás que preocupa. Y como dice Marcela, no porque no se den cuenta, se hacen que no se dan cuenta. No, ¿cómo va a consumir? No, mira, está reprobando, no tiene esto. Entonces, por eso atiéndelo, arréglalo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y es el miedo, tú mencionabas al principio el control. Es el miedo y en esta fantasía, ¿verdad? De que tenemos control realmente, ¿sí? Pero es el miedo de no controlar, es el miedo también a no quererte hacer cargo de esta paternidad y esta maternidad, porque ya cuando se está frente a un hijillo o una hijilla, pues sí tenemos que asumir, ¿no?
que evidentemente nuestros actos y demás van a ser espejo para ellos. Bien, déjenme hacer pausa comercial, regresamos enseguida. Pues cuéntenos sus historias, porque finalmente de las vivencias y de los testimonios es de donde más aprendemos y donde nos damos cuenta que si la adicción es una enfermedad, ¿sí? Como tal, nunca será igual en dos personas. Siempre habrá muchas diferencias. Son las 9:46, vamos a la pausa, regresamos enseguida. Contextos. Me está doliendo este programa porque estoy reviviendo mi infancia, pero eso no quita que yo haya adorado a mi padre, que ya no lo tengo. Pues no, no es que se vaya el amor. No, claro. Es que hay como el ideal y uno se imagina que el vecino de al lado vive al padre ideal o a la madre ideal, cuando la verdad es que tendrías que vivir ahí para saber realmente si hay esos ideales. Oye, y con las redes más, ¿no? O sea, más se presta para estas bueno. ilusiones de pensar que todo es perfecto en otros hogares o en otros espacios. Claro. Y Paloma, tú decías algo que me parece muy importante que lo traigamos acá para que el público lo escuche. Decías, hay padres que se rehabilitan, hay hombres que se rehabilitan cuando son padres. Sí. Sí, esto les mueve todo el universo, la percepción. Pacientes que están muy casados con el consumo, de que a mí me funciona, yo trabajo, a quién le hago daño. Pacientes funcionales sobre todo, que son a veces los más complicados para atender. Porque como funcionan, ¿para qué le quieres quitar la enfermedad, verdad? Entonces, al momento de ser padres, esto resignifica en un sentido de vida. Da un nuevo sentido de vida, como reparan esta parte de su linaje paterno, y es como, bueno, yo lo vi con mi papá, esta infancia, por eso yo decidí seguir su camino, pero ahora, pues no, yo me doy cuenta que todo lo que yo viví, no quiero que lo viva mi hijo. Y empiezan a hacer abordajes terapéuticos, a adherirse a tratamientos para no perpetuar el patrón de consumo y también para darles otro sentido de vida a sus hijos. Pero con esta amor, tú ahorita mencionabas amor, ¿sí? Yo compartía lo de mi papá, pero en sus últimos años de vida, pues fueron nada que ver, ¿sí? Pero ahorita yo también mencionaba de cómo le hace para que
papá que se va a convertir en, bueno, más bien este usuario, paciente, que se va a convertir en papá, entender todo el proceso de que tiene que estar lo más cuerdo posible. Si estando sobrios, ¿verdad? Nos equivocamos mucho y a cada rato. ¿Cómo le va a dar contención? ¿Cómo le va a dar los valores? ¿Cómo le va a dar la confianza? ¿Sí? Y el miedo de estos usuarios es no estar cuando más lo necesiten. Y empiezan a generar este cambio a partir del amor de papá hacia su hijo. O sea, hay como la iluminación de la conciencia. Es que fíjate, bueno, románticamente sí. Me quedo pensando que, bien decía Paloma, son normalmente usuarios que son funcionales, ¿verdad? O sea, son usuarios que ya vienen siendo funcionales y que dicen, pues ¿para qué me voy a esforzar en quitarme este consumo? Pues si yo funciono, voy avanzando y súper bien. Y entonces de alguna manera te quieren medio vender la idea de que pues yo estoy bien, ¿no? No más que me meto esto, pero pues yo estoy bien. Pero cuando ya viene, se avecina el ser padre, te das cuenta y ahí reconocen ellos mismos que no están tan bien, porque si estuvieran tan bien, pues ¿por qué no lo quieres para tu hijo? Si estás muy bien, pero entonces es reconocer que realmente no estoy bien, ¿no? Sino que estoy queriendo sepultar el pasado y decir que eso ya pasó, lo cual me parece muy prudente, decir que ya pasó, pero entonces no digas que no existió, no digas que no fue complicado, no digas que no fue, ok, ya pasó, pero entonces yo lo venía como poniendo una barrera y sepultando y no pasó nada y ya, da igual. Pero entonces aquí se reactiva porque tengo la oportunidad ahora sí de modificar aquello. Pero mientras no tuve la oportunidad es como para qué me mortifico queriendo modificar algo que no va a poder. Pero aquí resulta que se me da la oportunidad al ser padre de sí corregir todo eso que realmente no me gustó. Y entonces primero reconocer que realmente no estaba bien, sí estaba sufriendo, no estaba padre esto, lo tenía ciertamente controlado, por así decirlo, pero entonces aquí lo quiero reparar. Y pues se vuelve maravilloso si es que logran realmente avanzar esto, ¿verdad? O sea, claro. Digo, románticamente se oye muy bonito, ¿verdad? Sí, el proceso ojalá fuera real. sencillo. Y quienes están escuchando y que han pasado por un proceso de deshabituación de sustancias, que se han rehabilitado, que inclusive han tenido no nada más la terapia familiar, la terapia individual, inclusive los internamientos, es muy difícil para un paciente, ¿sí? Para poder pasar por todo esto. Pero ahorita hablábamos también como cómo explicarle, o también esta conciencia plena que luego, ya me di cuenta que estoy mal, ¿verdad? Y es, ya lo voy a hacer. Pero luego, entender las enfermedades es bien importante, porque es como un mapa que te va diciendo para dónde vas y qué es lo que puede pasar y qué es lo que no puede pasar. Pero ahorita hablábamos, no hay enfermedades, sabemos enfermos, ¿sí? Como tal. Cada persona es única y cada persona en el universo de percepción de familia nuclear, que ya sabemos que son infinitas ya. Antes era papá, mamá y los hijillos, ya no. Ya cada vez que doy el tema de familia es, bueno, primero vamos a ponernos en contexto, vaya. Ajá. Ya las familias somos múltiples, variadas. Si ahorita que tienes tu banderita de la inclusión y demás. Entonces tenemos que aperturar que cuando entendemos una enfermedad podemos darle respuesta a las preguntas. Y eso también en el contexto terapéutico, pues nos va a enseñar que este papá sí es un usuario, tiene una enfermedad, tiene una adicción, su comportamiento es tal porque la sustancia que está consumiendo le genera estas conductas, ¿sí? A modo que los hijos podamos entenderlo, ¿sí? Sí podemos mantenernos en la parte de decir, bueno, pues sí, mi papá es el que está enfermo, como este testimonio de, bueno, yo me mantuve abstemio hasta cierto punto y luego decido, porque ese es el punto vital de las familias, de papá y de mamá, que al final todos los elementos, herramientas, valores, la comunicación, la supervisión, las reglas y los límites nos den esta estructura a cada ser humano para poder tomar decisiones en función de mi bienestar. Y pues en la función del bienestar pues no está el consumo de sustancias como tal. Claro, por supuesto. Vaya tema, perdónenos, pero la verdad es que sí me parece que es importante, porque así como va a haber gente que disfrute mucho mañana el festejo del padre, sí, claro, va a haber mucha gente que lo sufra. Y esto que les quiero compartir, que nos dicen lo siguiente: ¿y cómo se le hace cuando tu papá estuvo ausente durante todo el tiempo de tu formación como niño, adolescente y en los primeros años de mi vida adulta? ¿Cómo se le hace cuando tu papá prefirió beber antes que hablar y resolver mis dudas como ser humano? ¿Cómo se le hace para no guardar rencor ni tener este sentimiento? Qué pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo hago? ¿Terapia?
Pues habría que ver la persona cómo lo está vivenciando, ¿no? Pudiera ser un recurso y yo creo que a todos nos viene súper bien, ¿no? Nos viene, no nos estorba. Canasta básica. Exacto, pero también habría que ver pues cómo lo está acompañando, porque si ahorita puede elaborarlo de esta manera, pues me suena hasta bella, ¿no? Porque como armoniosa las palabras, cómo lo elaboró, como todo, siento que ha tenido recursos a lo mejor de otro tipo, se ha podido apoyar con otro tipo de medios y demás, y eso ha sido muy terapéutico, te lo aseguro. No fácil, porque bien decía Paloma, o sea, ¿qué va a ser fácil en esto? O sea, no es nada fácil, pero pareciera que ha tenido ya un buen acompañamiento, y si siente que todavía falta, claro, el recurso de la terapia es para todos, ¿verdad? Y es buenísimo, nos beneficia. Muy bien. ¿Cómo celebrará papá? Más allá de la comelitonga, más allá de la bebereca, ¿cómo celebrará papá? Para mí hay una palabra que me gusta mucho, es honrar. Y honrar tiene que ver con contar esta historia de vida desde la parte positiva y también, ¿por qué no? En las festividades y en los festejos siempre queremos hablar de lo bonito, ¿verdad? Honrar y celebrar. Pero en la parte de la salud, pues también es bueno hablar de las cosas que no fueron tan bonitas. Y a lo mejor elaborar estas partes donde yo en lo personal tuve la oportunidad de hacerlo con mi papá. Les compartía, mi papá se fue hace un mesecito, pero estoy muy en paz porque pude lograr entender todas sus tomas de decisiones en un 80%. Y ahorita te lo digo, es honrar a este papá donde sí, se equivocó 50%, pero el otro 50% lo hizo bien. ¿En dónde está mi capacidad? Ahorita que ella hablaba de una ausencia de un papá, bueno, hay papás que están presentes en los hogares familiares y no están también, ¿verdad? Son papás ausentes emocionales. Exacto. Honrar. Yo creo que esta parte de la comida, la parte del festejo de las bebidas, tiene que ver con decirle sí a tu papá, cuánto lo quieres, si es real también, porque tampoco vamos a ser mentirosillos por ahí, pero ser genuinos y como mucho revalidar cuál es la postura del papá. O sea, gracias por esto específicamente, honrarlo, ¿sí? Y también agradecer lo que no nos ha enseñado, porque luego, como tú bien dices, no hay otras áreas que nos proveen de estos recursos, otras figuras paternas que nos van acompañando a lo largo de la vida. Pero para mí sería la palabra honrar. Honrar, no sé. Sí, yo creo que es muy buena la expresión, el honrar, y el tema sería cómo, ¿verdad? Cómo lo vamos a hacer cada quien, porque no creo que estén prohibitivas las comelonas y esta parte de la fiesta. No, claro que no. Pues, no, para nada, no estamos diciendo que sea como malo, porque no lo es, al final de cuentas, pues no. No, se nada vale. más habría que respetar como momentos, como procesos, como espacios, como límites, porque al final para todo debe haber cierto límite, ¿verdad? O sea, yo creo que el exceso en lo que sea es cuando vienen los problemas. Por ejemplo, no es que tenga un tema el que consumas una bebida alcohólica, pero sí habrá que ver el momento en el que la vas a consumir. Digo, un adolescente no tiene un cerebro para un alcohol, pero ya un adulto sí lo tiene, porque ya está un cerebro completo que sí puede tener una abstinencia en el momento que lo desee, hay un control diferente. Entonces, creo que para todo hay momentos, pues, ¿no? Exacto. Y sí, efectivamente, yo creo que darle un significado diferente a lo que hasta ahora siempre le hemos puesto un significado, pues a lo mejor negativo o positivo, y volver a resignificar todo el tema en torno al papá. Yo creo que sería un buen momento para reflexionarlo, ¿no? Así es. Bueno, pues acá tengo varias intervenciones del público que me dicen qué tema escogieron. Pues es que... De acuerdo. Pues sí, es difícil. Sería hermoso que todo fuera armonioso, equilibrado, lindo, bello, pero esa no es la vida. Esa no es la vida. La vida es esto también, y hay que enfrentarlo, y hay que asumirlo, y hay que agradecer que si tuvimos que transitar por una experiencia como esta, pues hayamos salido bien librados, ¿no? Y que de todos modos eso no haya afectado el amor y el respeto que le tuviste a tu padre. Creo que y que hay que seguir teniéndolo. Finalmente nos dieron la vida y eso es algo. Ándale, ahora decíamos distinguir entre yo amo a mi papá, aunque repudio su conducta, porque se vale, o sea, se vale Claro. no aceptar y no estar conforme con una conducta de él, pero a la persona sí la amo y tienes todo el derecho de amarlo, ¿verdad? No te sientas culpable porque amas y luego digas a un adicto, no, es que no es un adicto, es tu papá que tiene esta conducta adictiva. Entonces, o sea, sí poder diferenciar, porque si no, qué pesado. Así es. Bien, pues muchas gracias. Ha sido un honor y un gusto tenerlas acá conmigo y poder escucharlas, que la verdad es que aprendemos muchísimo. Gracias a la licenciada Paloma de los Santos, Muchas gracias. terapeuta familiar. Gracias a mi querida maestra Montserrat Burgos, que está
cada vez que le llamamos está con nosotros y ofreciéndonos su conocimiento. Muchísimas gracias a ustedes. Pues a los papás de la Comarca Lagunera les deseo un lindo festejo, que los honren mucho, que los quieran mucho, y si ustedes así lo deciden, el próximo lunes aquí nos volvemos a encontrar. Q 91.1 FM 10.